Estamos en el radar en Blue Radio hoy sábado y como hace 8 días dejamos muy claros cuáles son los elementos para la discusión en torno a lo que está pasando hoy con la educación superior de Colombia. Pero quisimos ampliar el espectro para saber un poquito más sobre otros temas importantes y por eso invitamos a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, que nos acompaña hoy aquí en Blue Radio y también para nuestros amigos en Blue Radio Colombia en Facebook. Señora ministra, gracias por estar con nosotros en el radar. Buenas tardes. Mil gracias, Ricardo. Buenas tardes a usted y a todos quienes nos están siguiendo por los distintos medios. Quiero comenzar por el tema que tocamos hace 8 días. Estuvimos con el viceministro de Educación, estuvimos con los muchachos, estudiantes, representantes de la Universidad Pedagógica, de la Universidad Distrital y de la Universidad Javeriana. Y fue un escenario muy interesante de charla para poder entender un poco en qué están hoy los muchachos y también que ese diálogo con el gobierno pues tiene un canal permanente de contacto y se está dando fluidamente. ¿Qué está pasando hoy con la educación superior en el país? ¿Cómo están las cosas? ¿Se está cumpliendo el acuerdo al que se llegó al final del año pasado? Bueno, gracias, Ricardo. Yo daría tal vez 3 ideas para continuar en la conversación. Primero, pasa el sector educación de un presupuesto de 38 billones a 44. Yo creo que eso nos debe indicar una señal importante, no solo de incremento de recursos, sino qué hay detrás, qué compromisos están acuñados. Yo creo que hay un cumplimiento a los compromisos con FECODE, con la calidad, con educación inicial y con educación superior. Y hago esa introducción porque el sistema educativo es un todo. Sé que los oyentes ahora quieren tener y quienes nos siguen todos los detalles de superior, pero también era bueno contarles el resto del sistema superior, educación superior pública. Mencionaba Ricardo la mesa que ha venido funcionando. La mesa se estableció desde diciembre, después de la firma de los acuerdos. A hoy son 6 sesiones formales de mesa y 56 sesiones de trabajo, Ricardo. Ha habido mucha entrega por parte del equipo de trabajo del Ministerio de Hacienda, del DNP, de Colciencias, de ICETEX, obviamente el Ministerio de Defensoría de Derechos Humanos, me ha acompañado también la Contraloría. Es decir, se ha vuelto un camino donde todas las instancias del Estado que tienen que ver con lo que esté pasando en el momento y con el cumplimiento del acuerdo asisten. Y eso se los cuento y ya aquí termino esta primera pregunta para decirles que de los más de 4.5 billones de pesos que hay destinados a la educación superior en el plan de desarrollo, llevamos en más de 1 billón, tanto en recursos de funcionamiento, de inversión y de regalías. Invertidos ya. Invertidos y asignados a las 61 instituciones. A veces de pronto quienes están aquí al aire siguiéndonos tienen en su cabeza solo las universidades públicas. Tenemos una red de universidades, pero también de instituciones técnicas y tecnológicas. Y por primera vez, gracias a este acuerdo, quedó en el plan de desarrollo posibilitado para que ellas también reciban estos recursos. Más adelante quiero que hablemos sobre la educación superior vista no solamente desde lo profesional, sino también desde lo técnico y lo tecnológico, porque creo que es un elemento que puede ser fundamental hacia el futuro. Hay un cambio sin duda de la manera en la que los jóvenes empiezan a ingresar a la educación superior. Pero antes de pasar a ese tema yo quisiera hablar sobre lo que hemos visto recientemente, estos escenarios de agitación de los estudiantes, las marchas pacíficas en su mayoría que terminan al final de alguna manera pues desvirtuadas porque algunos vándalos terminan causando destrozos como los del pasado viernes en el ICETEX. ¿Por qué las protestas? ¿Tienen que ver con algún asunto directo del gobierno o son más bien, ustedes lo ven como sectorizadas o separadas desde universidades con problemáticas particulares como la distrital? Bueno, le voy a contestar, yo creo que con 4 enunciados. Primero, usted sabe que nos encontramos en un momento coyuntural, estamos en un mes previo de un debate electoral que viene de meses anteriores y no se puede desligar nunca eso al accionar mismo de la sociedad. Entonces, eso está allí, pero me centro en los motivos aludidos por las distintas manifestaciones y movimientos. Pero si le puedo entender, ministra, de alguna forma aquí puede haber sectores políticos movilizando algunos grupos estudiantiles. Pues mire, yo creo que cada vez que hay un debate electoral y sobre todo en los años recientes, que celebro que han puesto la educación en el radar. Si usted recuerda, pues hace muchos años en un debate de candidatos hablaban de muchas cosas de orden público, hablaban de inversión social, pero no pues con esta ahínco sobre el tema educativo. Entonces es clarísimo que ahí está.
¿Cómo decidir darle el debate? Pues eso sí, cada colectivo lo decide. Bogotá, usted sabe que pues es la capital de Colombia. Aquí se dan los grandes debates por diversos temas y se suman asuntos, ¿no? Entonces ese es como el contexto que nos ocupa. Pero si me centro en los 3 puntos, mire, el primero que aluden es el tema de la Universidad Distrital. Y ahí pues aprovecho sus micrófonos para contarles. Yo era secretaria de Educación previamente y por lo tanto tenía la función de ir al Consejo de la Universidad Distrital. En todas las actas de mi quehacer mientras estuve y en las de la actual secretaria que me sucedió, siempre fue una constante pedir la información, aclaraciones y en diversos tonos y con todo lo que a uno le puede dar, digamos, la necesidad de saber cómo se usan los recursos públicos de este Instituto de Extensión. Así que a lo que hoy, para los que no están tan actualizados, ha llevado a que ya haya un proceso en Procuraduría y Fiscalía. Seguramente fallará pronto, ojalá lo haga, para poder saber qué había detrás de estos manejos y que esto además, Ricardo, sirva. Yo creo que el tema de la lucha contra la corrupción no es de nadie en particular en Colombia. Sería muy mal que fuera solo de una esfera, tenemos que ser todos. Y van a encontrar en el gobierno siempre el apoyo para dar estas luchas. Prueba de ello es que en estas mesas, de todo ese número de espacios que le mencioné, siempre ha estado Procuraduría, ha estado invitada Contraloría. Le hemos dejado claros a los muchachos, a los maestros, porque ellos siempre me dicen que se usen bien los recursos. Les digo, pues claro, es el objetivo de todos. Así que para otras entidades territoriales, denuncias concretas son muy importantes porque sin ellos se queda uno simplemente como en la retórica y no pasa nada. Así que estaremos pues muy dispuestos. Ya se han tomado acciones en la distrital. Usted sabe cómo se dio a conocer el día de ayer, el señor rector toma un costado, pide una licencia para que se acaben de hacer las investigaciones y la secretaria actual de Educación de Bogotá, mi delegado en esa universidad, delegado al presidente, están haciendo pues todas las medidas que puedan dar las garantías para que no solo se devele la situación, sino se sigan avanzando en muchos retos que tiene la universidad para procurar la transparencia. Y se lo menciono, a mí me tocó trabajar todo lo que fue pues estatuto de contratación, comenzar a hablar de compras públicas. O sea, no es solamente que uno en el discurso diga trabajemos por la transparencia, está muy bien, pero luego hay que pasar a los hechos. Y yo creo que en el devenir de lo público, yo soy funcionaria pública, los rectores de las universidades también, los maestros, pues tenemos que ir acudiendo a tener normas claras, estatutos, comités de contratación, hacer compras públicas en línea, que todo el mundo pueda saber realmente cómo se usa el recurso, y creo que eso es una tarea y ahí van a encontrar pues los muchachos todo el apoyo de parte del gobierno. Segundo tema, incumplimiento de los acuerdos. No es cierto, y tengo el deber como servidora pública, más allá de ponerle adjetivos, que no es mi función, decir lo que ha pasado. Y lo que ha pasado se lo mencionaba en la pregunta anterior. Más de $1 billón ya este año, recursos de funcionamiento, de inversión, de pasivos, de cooperativas, recursos asociados a regalías, infraestructura, competencias científicas. Y en uno de los puntos, Ricardo, que depende de cómo le vaya la economía cada año, para los economistas o quienes están más familiarizados con esas definiciones, habla de unos saldos comprometidos pero que no afecten el ejercicio macroeconómico. No es para nadie un secreto la situación económica que ha afrontado el país como la encontramos en este gobierno, y claramente en el ejercicio del año anterior no quedaron saldos, Ricardo, y el compromiso era sujeto a que se diera con las condiciones macroeconómicas. ¿Había un estimativo de esos saldos? Había, pues en ese momento no se sabía cuánto habían acabado de comprometer los públicos, los ministerios, todas las instituciones. Se tenía un estimado con el deseo de que se diera, pero había que esperar qué pasaba con el ejercicio. El ejercicio se terminó en el primer trimestre de este año. Pudo ir el Ministerio de Hacienda a contar a la mesa qué había pasado, cómo era el resultado financiero, pero no obstante el presidente hizo un esfuerzo muy importante y es en torno a ese compromiso del acuerdo, destinar 78.500 millones más que van destinados a Colciencias, para que a través de Colciencias se fomente todo el tema de ciencia y tecnología en las públicas y en el resto del sistema, como era el compromiso. Y yo creo que, lo decía tal vez en otra conversación, dado que estos días este ha sido el tema recurrente, está muy bien que la educación sea el primer tema en la agenda, está muy bien que honremos los compromisos, pero uno no puede perder de vista las normas, los marcos legales y macroeconómicos y la realidad del país. Yo creo que, digamos, ser un líder consciente que pide cosas para un sector no puede desconocer ni la realidad ni el marco de la ley. Entonces le dicen a uno, no, pero es que usted
no muestra su compromiso, porque entonces hagámoslo en otro marco distinto al marco de la ley que nos ocupa. Realmente, pues yo creo que eso no es ni un buen punto de partida y no da buenas lecciones al respecto. ¿Esos recursos que autorizó el presidente Duque son suficientes? ¿Esos 78.500 millones de pesos? Son muy importantes y se suman a Colciencias. La palabra que usted ha usado, suficientes, en mi sector y en ciencia y tecnología, seguramente nadie, Ricardo, se la va a mencionar, porque este es un sector que permanentemente requiere calidad, llegar a otras regiones. Si usted incorpora tecnologías, luego le dice formúlelo dual. Si usted hace un plan para reducir la deserción, pues tiene que fortalecer el de permanencia. Así que lo que yo le diría son recursos que nunca había visto el sector, Ricardo. Estos más de 4.5 billones no los había visto la educación superior pública. Y creo que es importante, y no olvide una cosa, Ricardo, lo social no es solo educación, lo social es salud, lo social es familias en acción, lo social es saneamiento básico, así que pues un gobierno tiene que hacer una propuesta coherente. Y yo le dije una cifra cuando inicié este programa y la repito porque no es menor. Pasamos de un presupuesto de 38.5 billones a 44.1. Yo creo que también hay que tomar conciencia. Me acuerdo cuando refería a las cifras y hacía comparaciones de, por ejemplo, el presupuesto de otra cartera, de otro ministerio en todo un año. Son presupuestos que pueden estar cercanos a los 100.000 millones. Entonces, imagínense lo que representan 78.500. Ministra, ¿qué opina el gobierno? ¿Qué opina el gobierno de la marcha del 10 de octubre? Que convocan los estudiantes para conmemorar el año del inicio de las protestas estudiantiles pues del año anterior. Todo el respeto siempre al disenso, a la diferencia y a las marchas pacíficas, como usted lo ha dicho. Incluso están haciendo esfuerzos muy importantes instancias de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, Personería de Bogotá, Derechos Humanos, todos para realmente ponerse de acuerdo con el sector universitario en la ruta, en cómo hacer más cuidada la ruta con todos estos agentes, digamos, ciudadanos que acompañan estos procesos. Yo creo que en la medida en que lo hagamos así, pues una sociedad también tiene que ponerse de acuerdo para que estos escenarios no vayan en contra del ejercicio ciudadano de otros. Y si lo hacemos así, seguramente pues el resultado será muy positivo. Es una marcha donde ellos rescatan el año de todo este proceso, donde aluden los temas de corrupción, ante los cuales ya le di respuesta, y donde hablan del cumplimiento de los acuerdos. Y yo creo que pues lo responsable es hablar de las cifras y de lo que hemos hecho, y allí estamos y seguiremos, no solamente en los espacios de la mesa, sino haciendo todas las gestiones requeridas para que año a año se puedan dar el cumplimiento de los acuerdos. Sí, me doblo un poquito y le pregunto por su gestión como secretaria de Educación de Bogotá. Si le entiendo bien, desde cuando usted estaba como secretaria y tenía un escaño, una silla en el Consejo Directivo de la Universidad Distrital, ¿ya había dudas sobre el manejo de los dineros del Instituto de Extensión? De ese instituto, sí señor. Consta en actas, más de 10 actas, el pedido permanente de los estados financieros, de los convenios que suscribían, del objeto, llamado de atención al momento en el que suscribían los contratos. Usted sabe obviamente que las universidades son autónomas, pero la autonomía no quiere decir que uno no haga un ejercicio probo de los recursos, y esa era la función nuestra en el Consejo. Se armaron muchos comités para hacer seguimiento, yo pedía informes trimestrales, o sea, tratando de tomar las medidas para develar qué pasaba allá. Yo creo que seguramente la información que se va a saber de parte de las investigaciones de la Fiscalía y de la Procuraduría pues va a ser muy útil para entender manejos al interior de la institución y dar lecciones y tomar decisiones. Pero le contaba a usted lo del estatuto de contratación, lo del comité de contratación, donde 2 personas del Consejo Superior iban revisando lo que se iba a presentar al Consejo Superior, lo de instar a la universidad que comenzara a comprar en Colombia Compra, donde hay acuerdos marco, donde las transacciones se hacen en línea, o sea, pasos y pasos, y los que hay que seguir dando. Y lo mismo continuó la actual secretaria. Y yo creo que en eso no hay que bajar pues para nada la guardia, ni en esta institución ni en ninguna de las públicas. Yo creo que es la misión, y creo que la lección alrededor de esta discusión es seguir en todas las regiones, y es un trabajo muy de veedurías ciudadanas, también de los consejos superiores de las universidades y de los estudiantes y maestros. ¿Cómo ve usted, ministra, que haya ahora una solidaridad general de los estudiantes universitarios? Hace 8 días estábamos aquí mismo hablando con estudiantes de la Universidad Pedagógica Pública, de la Distrital también pública,
pero además de la Universidad Javeriana. Y lo vimos en varias manifestaciones la semana anterior al frente de la Javeriana, sumados todos los estudiantes, sin la distinción entre públicos y privados. Pues mire, yo creo que los estudiantes se unan pacíficamente para fines buenos siempre será positivo. Lástima que eso se ha empañado con hechos vandálicos muy tristes sobre los que quiero reflexionar, y es pues los bienes públicos de la sociedad. El ICETEX no es de alguien en particular, es de todos los colombianos. Por años ha sido una vía para generar crédito educativo. Que tenga temas a mejorar, claro, y para eso en el marco de las más de 50 sesiones técnicas que le mencioné, hay una línea de trabajo para revisar lo que sería la propuesta de reforma del ICETEX en temas de tasas, de planes de alivio, de digitalización, de servirle mejor a los jóvenes que quieren acudir a esta vía de financiación. Pero que tenga aspectos por mejorar, nunca, pero nunca puede ser una excusa para actuar de esta forma. Usted no se imagina lo que fue la angustia de más de 500 personas, entre funcionarios, entre usuarios y entre niños que estaban acompañando a sus papás. Yo pude estar, Ricardo, el lunes, estuve el lunes en las instalaciones del ICETEX, hicimos un taller el sábado para entender la situación con los directivos. Usted entenderá que están muy tristes, muy desanimados. Hablaba con mucha gente que lleva 30 años en la entidad, 20 años en la entidad, y decían, no puede ser que en este país que camina hacia la paz uno transmita una inconformidad con una entidad de esta forma. Así que yo creo que sí vale la pena esa reflexión. Al igual hemos recibido muchos mensajes de solidaridad, de organizaciones, de universidades, incluso, Ricardo, de la Asociación de Deudores. Si algo tengo que rescatar ha sido la forma con tanta altura, civilidad con la que esta asociación ha estado en las mesas de trabajo. Estamos con ellos construyendo escenarios, por ejemplo, para el plan de alivio de los deudores, etcétera. Así que yo creo que pues muy bueno que se unan por las causas nobles. Usted mira ahora, esta generación está muy comprometida con la sostenibilidad del medio ambiente, y yo creo que pues imagínese si no nos va a parecer que realmente es un fin prioritario. Están muy comprometidas con la transparencia, con luchar contra la corrupción, pero también creo que para que todo eso, de esas buenas causas salgan adelante, también es necesario que conozcan mucho más la institucionalidad. Vivir en democracia es haber decidido como sociedad un pacto en distintas instancias, jurídica, ejecutiva, judicial, legislativa, y entender que un ciudadano se forma con pensamiento crítico, con principios éticos, y decide bajo estos mecanismos pacíficos cambiar lo que le parece que el Estado necesita que cambie. Pero esa es la vía, no la otra. Sí, ministra, hablando de la situación de la educación superior en Colombia, leía recientemente informes que indicaban que ha disminuido el número de jóvenes o de personas que aspiran a estudiar a la educación superior. ¿Cuáles son las cifras hoy que tiene el ministerio? Mire, como dimos en el informe de la semana anterior, hay una reducción en la matrícula explicada por 3 factores. Primero de ellos, el demográfico. Y están pues próximas a trabajar todo el recálculo de mis coberturas. Entenderán que las coberturas de educación se pueden calcular acorde a los jóvenes y los niños que están en el sistema dentro de un rango de edad. Para yo poder mirar cómo es esa senda necesitaba proyecciones poblacionales, estamos en ello, pero de los datos así de primera mano que obtenemos y aclaremos del año 2018, pues le dejan ver que hubo una baja en el SENA. Hablando con el director del SENA, pues fue un año donde el SENA inició como muchas reformas para mejorar la calidad, para nuevamente ponerse al servicio en muchas regiones del país. Esa es la baja mayor de la matrícula. Luego usted entra a instituciones privadas, definitivamente llevan desde el año 16, 17, 18 lentamente una reducción. Hemos hablado mucho con ellas y las públicas, porque esto no está pasando solo en Colombia, está pasando en muchos países, también por el tema demográfico. Olvidé un factor y es el ciclo económico. Recuerde que acorde al ciclo de la economía siempre se impactan las matrículas privadas. Entonces, bueno, esperemos que con la reactivación, digamos, esto pueda ayudar o sopesar. Y traigo siempre una frase a colación de uno de los rectores de una universidad privada, de AFIT, y es hacer de la universidad una universidad para todas las generaciones. He estado en varias sesiones de planeación de universidades recientemente y estamos hablando de
introducción de tecnologías, tiempos y espacios de cómo aprenden los jóvenes, la necesidad, porque se ha dado un debate que yo creo que no es o usted se certifica laboralmente en una empresa o va a la universidad. Yo creo que el éxito es lograr programas que le permitan a usted salidas parciales de conocimiento certificado y a su vez seguir en un programa conducente a una titulación que le abra otras puertas. Creció la matrícula virtual. Entonces, si bien el total, digamos, presenta una disminución, un hecho a resaltar de las estadísticas es que crece la participación de la matrícula virtual. ¿En qué porcentaje cae la inscripción aproximadamente? Aproximadamente, ya le doy exactamente el dato. Tranquilo. Para podérselos compartir sí. A los oyentes y no darle ninguna imprecisión. Me acuerdo que son cerca de 30.000 cupos los que se reducen en el SENA y ya le doy el dato de la reducción de privada, que si no estoy mal era 0.6%, pero ya me colaboran acá con los datos. Sí. Pero fíjese que hay un elemento que pareciera que se suma. Perdóneme, Ricardo, aquí vamos dando de una vez las cifras. Entonces dice, para el 2008 tenemos una matrícula total de 2.4 millones de estudiantes. Si miramos esa cifra respecto al 2017, le hablo en total de una disminución del 1.5. Sí. Le había mencionado en micrófonos que el SENA había tenido una reducción de más de 30.000 alumnos, fueron 38.000. Sí. Exactamente, y luego se dio una reducción también en las instituciones privadas. La reducción de las instituciones privadas fue la cifra que les mencioné, 0.6%. Entonces, en total fue 1.5 y está compuesta en su mayoría ese 1.5 por la reducción del SENA y un 0.6 por la reducción de la matrícula privada. Lo del SENA me llama mucho la atención porque se supone que prepara técnicos y tecnólogos. Sí, y tiene que ver con dos cosas. El SENA está afrontando un desafío interesante y es lograr ser una entidad que pueda trabajar en 3 líneas. Nos está acompañando en el tema de doble titulación, que es acompañar a los bachilleres de grado 10º y 11 en muchas regiones del país, serán 650.000. Por otro lado, usted vio que en el plan de desarrollo se incluyó un artículo para fortalecer todo el esquema de calidad de formación para el trabajo y desarrollo humano, que son certificaciones de alta calidad que las empresas requieren, y por el otro tienen la oferta técnica, tecnológica y especialidades tecnológicas. Entonces, lo que hizo el director, digamos, el año anterior era mirar qué encontraban. Tenían varios centros de formación en construcción, ordenar un poquito la casa, mirar cuál iba a ser el norte y el énfasis. Estamos hablando con él mucho de temas de cuarta revolución industrial, de economía naranja, de desarrollo sostenible y agrícola, y seguramente pues ya a partir del año siguiente nuevamente 10 más regiones, porque ha habido algo positivo y es la inversión de gobernadores junto con el SENA para hacer nuevas sedes del SENA en zona rural. Así que yo creo que, digamos, era un año como de ajuste para que el SENA pueda trabajar en esas 3 líneas. Ministra, quienes están hoy en el asunto educativo hablan de la tendencia irreversible para muchos, no sé usted qué vea con base en la información que tiene el ministerio, de la disminución del número de profesionales o de carreras profesionales y de graduandos frente a lo que empezaría a pasar más frente a una capacitación técnica, tecnológica muy específica. ¿Eso se está dando ya en Colombia? Pues mire, yo creo que hacia allá debemos ir y deben coexistir, y para eso tenemos que explicarles mucho más a los jóvenes y a sus familias lo que un programa técnico y tecnológico a usted le da. También aquí está muy subvalorado lo que puede aportarle, y terminan haciendo profesionales universitarios labores que requieren la expertise de un técnico y un tecnólogo. Es decir, si usted mira países como Suiza, por ejemplo, que ahora es líder en formación dual, usted encuentra que el mercado deja muy claro cuáles son los requerimientos para formación profesional, posgradual, técnica y tecnológica. Colombia, si usted se remonta al año 2002, usted hablaba de que la participación del total de la educación técnica y tecnológica era alrededor de un 15% del total de la matrícula. Allí se habló de la meta de que ojalá fuera un 70-30, etcétera. Se impulsó durante unos años la formación técnica y tecnológica, luego hubo, digamos, un pare, y yo creo que estamos viendo ahora en toda América Latina, lo veía en México, lo veía en Brasil, con colegas pues de nuestro continente, que todos están buscando como reperfilar la formación técnica y tecnológica muy desde la formación dual, o sea, que tenga práctica laboral y formación en sitio y formación en la institución. Y esto redunda en varias cosas. Pues primero, que usted tiene programas de 2-3 años que le permiten hacer una habilitación laboral y recibir unos ingresos, pero le permite continuar.
porque justamente hablar del Marco Nacional de Cualificación, que es otro tema en el que estamos trabajando, le va a reconocer a usted saberes, y usted puede seguir por esa línea a especializaciones tecnológicas, por ejemplo, si usted quiere seguir, o con créditos adicionales a terminar un programa profesional universitario. ¿Cuál es el reto allí para el estudiante y para el sector universitario? Que usted estructure programas que le permitan que, así como estamos charlando usted y yo, ya en entrevistas especializadas puedan reconocer o saberes adquiridos en esos procesos o saberes previos. Usted ve a muchos artistas que no se encuentran propiamente titulados, pero que tienen unos conocimientos enormes. O sea que allí también está el desafío, que usted logre reconocer saberes y le dé mucha más movilidad al sistema. ¿Por qué están subvaloradas las carreras técnicas y tecnológicas en Colombia? Yo creo que por desconocimiento. Que el paradigma de ser profesional y se subvalora de alguna manera el técnico al tecnólogo? Mire, ese es un paradigma que ha hecho carrera y que yo creo que tenemos que llenarnos de información, de argumentos y de evidencias laborales de muchos sectores. Ahora que estamos hablando de los desafíos de la cuarta revolución industrial o de la economía naranja, usted ve que para todo el tema de industrias creativas, y estamos hablando de cine, de teatro, de televisión, pues hay habilidades técnicas y tecnológicas muy específicas que son muy distintas a la del nivel profesional, que son bien pagas, bien reconocidas. Entonces es como un reto de varios actores. Ahí estoy obviamente con el SENA, pero también hay un desafío enorme con las instituciones. Hay muchas, visitaba una de ellas en Medellín hace un tiempo que fui a inaugurar uno de sus edificios, que va a generar un departamento específico, y era uno de los edificios que estábamos inaugurando solamente para formación técnica y tecnológica, pero además para elevar el nivel, para que usted traiga los mejores laboratorios, los más altos estándares, etcétera. ¿Qué va a pasar con Generación M, ministra? ¿Cómo van las cosas? Bueno, Generación E vamos actualmente en 67.000, más de 67.000 beneficiarios. Es decirles a todos los que nos siguen y nos escuchan y nos leen que el 19 de octubre llegan las pruebas Saber 11, así que de una vez aprovecho, sea un mensaje para los papás y los hijos que están esperando estas pruebas. A 2 semanas Estamos a 2 semanas y apliquen. Las líneas de generaciones son 2, son equidad y excelencia. Equidad es para los jóvenes que quieran estudiar en instituciones públicas, que se inscriban, que pasen, ya tengan pues como todo el proceso de admisión, y admitidos que obviamente tengan características socioeconómicas a las cuales el Estado concurre, que es básicamente Sisbén, la misma entrada de Sisbén del DPS, que es para mí mi aliado fundamental en este componente. ¿Qué les damos en este componente? Apoyo al valor que les cobraban de matrícula, manutención, costos de manutención, y ahora se sumaron un montón de aliados. El presidente Duque lo lanzó desde Caquetá hace unas semanas, y entonces tienen como un sistema de apoyos en mentoría. Usted ha visto todo lo que se ha hablado recientemente en los distintos programas del tema socioemocional de los jóvenes, de que no es solo que uno entre a una universidad, sino vienen inseguridades, a veces están lejos de sus familias, o sea, cómo el programa abraza y acompaña este tema. Es un cambio de vida fuerte. Totalmente. Plataformas de innovación, se llama de la innovación a la acción, para trabajar empleabilidad, emprendimiento y soluciones locales a problemas locales. Se lo menciono porque usted sabe las tasas de desempleo juvenil, entonces no es menor. Y una serie, digamos, de descuentos y beneficios con proveedores de oferta cultural, formación de inglés, acceso a bibliotecas, a tecnología, para que ser Generación E traiga consigo varios beneficios. Y la segunda es excelencia. Son, Ricardo, los mejores bachilleres, sí, que también tienen una condición vulnerable socioeconómicamente, pueden aplicar a públicas o privadas acreditadas de alta calidad y reciben pues el total del cubrimiento de su carrera. ¿Se superaron los líos que se tuvieron en algún momento acompasando los periodos con los pagos a algunas universidades privadas? Sí. Yo creo que este año tuvimos que coexistir con 2 calendarios. Los calendarios de las instituciones públicas, que la primera parte de los 2 primeros meses del año estaban terminando semestre, luego iniciando semestre 1, ahorita ya en el mes de septiembre iniciamos semestre 2, mientras que las privadas tenían calendario normal, pero sí, gracias a un esfuerzo importante de Hacienda, que a tiempo nos giró los recursos e ICETEX, logramos acompasar los giros a los beneficiarios y a todos los jóvenes de Pilo Paga. Por cierto, importante aclararlo porque sobre esto también se genera mucha desinformación. Eso no se acabó. Esos muchachos son 40.000 muchachos, 39.000 para ser más precisa, y estamos haciendo todos los esfuerzos para que esos 39.000 jóvenes puedan culminar. Esto le representa al gobierno del presidente Duque más de 2 billones de pesos y ya están en plan de desarrollo y seguimos honrando estos recursos. Así que para ellos pues toda la tranquilidad. Hay muchachos que están desertando, un número importante. Estamos también trabajando en un plan de alivios, en fin, son más de 1.900 estudiantes.
Pues mire, de por sí la deserción en educación superior es un gran tema. Usted sabe que es la mayor de todo el sistema. En promedio de cada 2 jóvenes que ingresan, uno no termina. Cerca del 50%, ¿cierto? sí. En Pilo, pues vienen varios factores. Primero, usted tiene muchachos que cambiaron de ciudad y que tienen un entorno, usted lo ha dicho, tal vez es la decisión como más importante de la vida en una edad muy retadora, 16, 17 años, que se sienten muy solos, que requieren de ese acompañamiento socioemocional. Otros por temas ya de requisitos de la carrera, que deciden un área y pues se dan cuenta que esa área no era. Esto no es lo mío. Exactamente. Pasa, ¿no? Y pues todos esos factores, más desempeño también académico en algunos casos, dan para que se dé la deserción. Bueno, ministra, le cambio de tema y para finalizar quiero que hablemos de lo que tiene que ver con la educación primaria y secundaria. Perfecto. Quiero arrancar por la coyuntura de Mota Angel. ¿Qué pasó con los colegios que se habían prometido como grandes construcciones para que hubiese unos espacios mejores para la educación de los niños? En muchos lugares no se cumplió el objetivo. Este es un contrato que empezó tal vez 2016 y todavía hoy tenemos el lastre. Bueno, este fue otro de los retos que encontré. Fueron varios. En este reto, pues le había dicho al país que se constituía un fondo que recogía recursos, nación y territorio para hacer infraestructura hasta ahí. Creo que es una idea loable y bien. La realidad fue los resultados que nos entregaron versus lo que era cierto. Y lo que era cierto era que las obras estaban detenidas, el 62% se concentró en 2 contratistas y no presentaban avance de obra. Revisamos los contratos, miramos qué opciones teníamos y las opciones fueron 2. Uno de los contratistas decidió ceder, se pudo ceder, readjudicar la obra y está en curso en estos momentos. La otra fue un poco más compleja porque dice que no cede, plantea un plan de mejora, sigue incumpliendo el plan de mejora y frente a eso no nos queda más que acudir a lo que se llama terminación anticipada por incumplimiento. ¿Esto es Mota Angel? Sí, señor. A hoy ya van oficialmente declaradas 82 terminaciones anticipadas por incumplimiento. Son más de 280 en total. Seguimos cada semana porque usted sabe que esto hay que documentarlo muy bien para dejar claro el incumplimiento. En paralelo, desde hace 3 meses abrimos una convocatoria, ya tenemos adjudicados contratistas, pero con una gran diferencia, por región, no contratistas en el centro, y además pusimos límites al número de metros cuadrados que cada contratista puede tener. Creo que cada día el FIE, que es el Fondo de Infraestructura Educativa, tiene que ir modernizándose y ajustándose para garantizar pluralidad. Estamos en una reforma interna del fondo para lo que ya serán pues las convocatorias que este plan de desarrollo saque con los nuevos gobernadores y alcaldes que van a entrar. Pero mientras esto ocurre, el foco de este semestre es dejar reactivadas todas las obras y contarles también, si nos oyen de región, de ruralidad, invertimos más de 190.000 millones en una convocatoria nueva, ya fue adjudicada, va a beneficiar los 32 departamentos y casi 500 instituciones en algo, Ricardo, que a veces se olvida y que es tan importante y es mejoramientos. Hay instituciones a las que les hacemos comedores o cocinas o aulas de preescolar o reforzamiento estructural, etcétera. Sí. ¿Hay algún indicio de corrupción en esos contratos? Eso lo tendrá que pronunciarse sobre ello la Procuraduría y la Contraloría. Lo que le puedo decir es que la información, nosotros desde que ya develamos cuál es la realidad de las cifras, llamamos a los órganos de control para que pues se hicieran parte de todo este proceso. Como lo dijo el Contralor del Sector Social hace poco en un debate del Congreso que tuvimos 12 horas sobre este tema, pronto esperan dar noticias de primeras investigaciones que se puedan abrir, eso ya lo dirán ellos. Sí, ministra, hay otro tema ya para finalizar que es muy, muy complejo, porque es indignante la forma en la que se estaban robando y a veces seguramente se siguen robando la plata de la alimentación de los más pobres, de los niños más vulnerables del país. Le hablo del PAE, por supuesto. Las pechugas de pollo a 40.000, los tamales a 20.000, una cantidad de absurdos. Total. ¿Habrá una modificación al sistema, al diseño del programa de alimentación escolar? Ya se han dado y seguirán de forma muy fuerte. Le digo las que se han dado. Primero, se incrementaron los recursos casi el doble, porque también de la forma como usted estructura el proyecto, tienen más certezas las entidades para contratar a tiempo y no fraccionar la contratación, primer punto. Pero con eso usted solito no soluciona el tema. Resulta que el ministerio tenía a su cargo, formalmente desde el 2011 pasa la responsabilidad al ministerio, pero formalmente la recibe en 2013, es decir, hace 6 años. Y en el ministerio no había ninguna institucionalidad, o sea, un área
responsables técnicos para el tema. Entonces el ministerio, digamos, giraba unos recursos, pero no había un apoyo técnico en las regiones. Esperamos que a finales de noviembre el presidente le está dando la noticia al país de una facultad que nos dieron en el plan de desarrollo, que fue crear la unidad especial de alimentación, adscrita al ministerio. Va a tener 4 áreas. La primera, acompañar técnicamente todo el tema de los instrumentos jurídicos, de costos, de minutas por región, porque si usted ve cuando me da los ejemplos o de las pechugas o del tamal o me podría dar 1000 más, depende que la entidad territorial abrió un proceso competitivo sin estudio de costos. ¿Esto qué le hace? Que usted termina pagándole lo que le pide el contratista y no lo que el mercado debería pagar. Entonces eso va a ir allí. Sistemas de información, tenemos que tener el sistema de monitoreo y control, toda la reflexión en torno a calidad, inocuidad, el valor calórico que le aporta a usted si está hablando en primera infancia o en básica y media, etcétera, y la relación ya de giros presupuestales referidos a las entidades territoriales. A esto lo estoy trabajando, toda esta propuesta está trabajando con los órganos de control, con la Federación de Departamentos, ciudades capitales también, pero además queremos, ojalá, nos podamos poner de acuerdo por una iniciativa legislativa, porque yo creo que si algo en lo que hay que dar un paso adelante es lograr que muchos de esos contratistas que usted pues menciona y que a veces al lector o al televidente dice, pero ¿cómo ese contratista falla y se le sigue asignando? Pues porque la ley dispone que no hay ninguna inhabilidad firme. Entonces vamos también a trabajar en ello, porque por más de que usted tenga entonces más recursos, la unidad tenemos que complementarla con el desarrollo legislativo. ¿La plata la va a manejar el ministerio también, del PAE? La unidad, que es adscrita del ministerio. Y recordemos que allí se suman platas del ministerio, recursos del ministerio y recursos de regalías de los departamentos. Bueno, una muy buena noticia, ministra María Victoria Angulo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias, Ricardo, a usted y a todos los que nos acompañaron.